¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV Internacional? La señal para tu vida, directo y en vivo desde San Marcos, California, Estados Unidos. Y el día de hoy estamos contentos, gozosos, porque tenemos este programa el día de hoy a la luz de la Biblia. Y bueno, ¿cómo estás, Michael? ¿Cómo estás, Priscila? ¿Están bien? Bendecidos. Qué bueno, el día de hoy nos acompaña Michael y Priscila para hacer este programa que los jóvenes siempre se hacen preguntas y muy interesantes, pero muchas veces están confundidos. Pero aquí en este programa de Easy Vida Radio, nosotros todo lo hacemos a la luz de la Biblia para no tener precisamente esas dudas y poder ver la palabra de Dios claramente como Dios quiere hacer las cosas. Entonces, el día de hoy tenemos una pregunta muy buena. Y esta pregunta que nos mandaron es: ¿hasta cuándo debo de orar por una necesidad? ¿Y qué opinas de esto, Priscila? Bueno, primeramente yo escribí mi respuesta en un papel para poder explicarlo bien y expresarme correctamente. Yo puse para esta pregunta que es: ¿hasta cuándo debo de orar por una necesidad? Cuando debemos dejar de orar, nunca. Porque es una conversación que debemos tener día a día con Dios. No solamente quejarnos o pedir ayuda, pero ser agradecido en todo, en la familia, en la comida, casa, etc. Debe ser algo que nos nace del corazón para hablar con Dios todos los días. Y a veces pues uno como joven dice, pues, si no me nace del corazón, ¿cómo lo hago? Y aquí en Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Amén. Entonces, esto de la oración es tener la relación con Dios como tú lo tienes con tu papá o con tu mamá, que puede ser que les hables todos los días. Y Dios quiere eso de nosotros porque es nuestro Padre. Él quiere tener esa relación, ahora sí, uno a uno contigo, para que tú vayas aprendiendo, para que Él te vaya instruyendo y te vaya, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Haciéndote crecer o... Sí, correcto. Haciendo que crezcas aún más en su palabra. Entonces tu relación con Dios se debe mantener una y una todos los días, en las buenas y en las malas. Sí, es correcto, tienes razón. Y mira, lo que bien dices, que hay que entender qué es la oración, primeramente, y segundo, ¿hasta cuándo? O sea, nunca. ¿Por qué? Porque es una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Eso es muy importante, mucha gente no lo conoce. Y vemos allá claramente, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice... nuestro Señor Jesús cómo debemos orar, cuando le enseña a sus discípulos, cuando empieza la oración modelo, que es Padre Nuestro. Entonces nosotros debemos entender que nuestra relación es de un padre a un hijo y de un hijo a un padre. Esa es la relación y en la cual nosotros nos mantenemos unidos a través de la oración. ¿Qué opinas, Michael? My opinion today, and first off, the question that everyone is asking and that everyone is curious about is, when should you stop praying for a necessity? And the question is, you should never stop praying. It's a relationship that you're building with God, like a son does with his father, with his mother. God is there to guide you, to lead you to the right path, to direct you where you need to be and where you need to go in life. And he's doing that so that, how could I say it? He's just wanting to lead you in a better path, in a better way, and just wanting the best for you. And for example, for how to never stop praying, just because you pray for something, or if you're feeling ill, or if I'm feeling sick, and if, for example, God heals me, does that mean I should stop praying? No. You continue to keep praying. You continue to keep your faith going, because
you have to continue to build your relationship just like you would do with your mother, your father, your sister, brothers, etc. And that's what God wants from us. God wants us to be able to call upon Him, not only when we need something. That's also very important. Don't look for God just because, oh, I need to be healed, and then you're not going to look for Him anymore. No, God doesn't want that. God wants you in your everyday life. When you wake up in the morning, Exactly. when before you go to work, you say a prayer in the morning. In the evening when you get home, pray that God got you home safely to your family. Also, give thanks for the things that you have and even for the things that you don't have. It could be something big or it could be something small. But you got to see it as sometimes there's other people in worse situations, and they can even be more humble than we are and appreciate the things they have. And how is that possible? Because they allow God to work in them and to guide them and to restore them eternally and to make them better for themselves as well as to show others how to be. Correct. And also, I would like to read something that's going along with what I'm saying. And in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 says, pray without ceasing, which means pray without stopping. Like I just said, continue to pray always, never stop. Pray for anything and everything. Pray for your mom, pray for your dad, pray for your family, pray for things that you need. But also remember to continue to have that one-on-one with God about anything. You can have a simple conversation as you would with your mother or father. And in 18 it says, in everything give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ concerning you. And in that verse, he's saying that he's concerned about you, he's concerned about your well-being, and also remember to give thanks for everything that you have and appreciate the things that you have. As well as in verse 19, it says, quench not the spirit, which also can be turned into, don't let that fire and desire in your Holy Spirit extinguish. Continue to burn with that desire to serve God, to praise God, and to continue to grow in His Word. And just never stop praying. Once you start, it could be the simplest prayer, but once you start, God will place it, even if you don't know what to say. Because I know being young, sometimes your parents will tell you, oh, you need to pray about this. But if you don't feel it, don't worry about if you don't feel it. Pray to God, and He'll place that. He will place that in your heart. And there's also another Bible verse I would like to read to you that's in Philippians chapter 2, verse 13, and it says, for it is God which worketh in you both, to will and to do of His good pleasure. Right there, he's saying that cast your worries into Him, and God will place what you need at that moment. If you don't know what to say, continue to pray, and God will give you the words that you need, as well as, again, just continue to pray. And the more you build your relationship with God, it'll come easier to you. Correct. It's like a child that's born. A baby that's born, they're not born walking. They crawl, and then they start taking baby steps, and eventually they're walking. And it's the same steps we have to take with God. We have to start crawling first, and then the more we read and the more we get into the Word of God, and the more knowledge we get, we continue to grow. And sometimes starting, you would say, oh, I don't know how to pray, or I'm only praying for 5 minutes. Those 5 minutes, before you know it, without even realizing it, because you're building your relationship with God, will turn into 10, 15, 20, 30 minutes, even an hour to 2 hours sometimes. And that's just you feeling His presence, His Holy Spirit, and not letting that flame and desire inside of you
extinguished. So that's my advice to you. Just keep on praying and keep your faith in God, and God will lead the way. Yes. Así Amen. es. ¿Tú quieres opinar algo, Priscila? Well, I agree with Michael in the sense of when we start, we're learning. Estamos aprendiendo. So vamos poco a poco creciendo en la oración. Yo, por ejemplo, cuando yo era joven, yo le decía a mi papá, pues nomás puedo orar 5 minutos, es todo, no puedo orar más. ¿Cómo tú le haces para orar 30 minutos o 1 hora? Y yo me acordaba que me sentía como, pues no puedo. Y ahorita como adulta he podido, ahora sí, como me metí más con Dios en la oración y aprender más y leer su palabra, ya puedo durar esa hora o 1 hora y media, pero metida en oración y hablar con Dios. Así es. Así es. Es algo muy importante que hablaba Michael acerca de que somos como unos niños que no nos debemos preocupar de buscar una oración perfecta, una oración, ahora sí que la gente diga, wow, estás haciendo bien la oración. No, simplemente debes buscar a Dios y Dios te va dando los pasos poco a poco porque ve tu necesidad. Es como Él dice, empiezas gateando o posiblemente caminando y dando pequeños pasos o te caigas, pero te paras y vuelves a caminar y de pronto ya te ves caminando normalmente sin ningún problema. Es igual con la oración es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios ve tu necesidad que tú tienes de estar con Él. Ahora, no tenemos muchas, ahora sí, promesas, muchas garantías en cuanto a la oración y platicar con Dios, en cuanto también sin olvidar tus necesidades, porque la pregunta fue, ¿hasta cuándo debo de orar por una necesidad? Pero esto ya se supera y de repente ya no lo tomas como una necesidad, porque por ejemplo, dice la palabra que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo esto vendrá por añadidura. Entonces ya tienes ahí una garantía. Por otro lado, en la Biblia dice también en la palabra que antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Entonces ahora es por otra parte. Nos dice Dios, dice ahora sí en Salmos 23:1, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces Dios va a estar al tanto de tus necesidades. Y entonces de repente ya las necesidades pasan a ser a un término secundario, que ya no es una preocupación. Tu preocupación va a ser tener una relación con Dios, de platicar con Él a través de la oración y mantener una relación viva y perfecta con tu papá Dios, entre padre e hijo, hijo y padre, a través de la oración. Y como comentaba Priscila, que era difícil. Papá, ¿cómo me pides que yo ore más? Pero si es difícil, apenas si puedo 5 minutos. Pero empecé a darle ahora sí, una guía o un consejo en el cual podía tener más plática con papá Dios. A veces nosotros oramos por nuestras necesidades, pero también debemos acordarnos de las necesidades de papá, de mamá, de tu jefe en el trabajo, de tus tíos, de tu vecino, de toda la persona que está alrededor tuyo y de las necesidades como ahora sí, por ejemplo, las guerras mundiales, como Ucrania, como Rusia, orar por esa gente que está sufriendo guerra y que a nosotros no nos gustaría estar en eso. Entonces, de repente tú te acuerdas de tu tío o de alguien, de tu mejor amigo que está en la calle, que lo corrieron de su casa, que anda en las drogas, y tú empiezas a orar por ese amigo, empiezas a orar por esa muchacha que se salió de su casa, o esa muchacha que se embarazó a temprana edad y la rechazaron. Entonces, hay muchas cosas que orar y de repente te das cuenta que ya pasó media hora, 1 hora, y ves que
que tu oración creció. Ujú. Entonces, se da cuenta Dios que tú pides por los demás, porque tú ya estás consciente que tus necesidades las tiene bajo control Dios y te las suple y te satisface tus necesidades conforme, como dice su palabra, a sus riquezas en gloria. Entonces, la respuesta que es, jamás debemos parar de orar. Correcto. Tengamos necesidad o no, ¿verdad? Sí. Y bueno, les agradecemos su tiempo en este día y esperemos que nos escriban, ¿verdad, Priscila? ¿Y Sí. tienes algún comentario o algo más, tú, Michael? No. Everything sounds good. Also, again, just remember to keep your faith going strong and never stop looking for God. He's our Father. Remember to always have that relationship, continue to have that one-on-one, and you will see that He'll work in your life and place the right words to pray about. Because praying isn't meant to be perfect. It's just meant to have a closer bond with your Father. Amén. Priscila. Pues de seguir orando, aunque a veces uno piense que no me escucha Dios o no me está respondiendo, pero es seguir orando y seguir teniendo esa relación con Dios, porque finalmente Él sabe lo que es mejor para tu vida y Él siempre va a querer lo mejor para ti. Gracias, amigos. Y, perdón, Michael, ¿ibas a decir algo? Oh, also, if you have any questions, any concerns, feel free to write to us. If you have any ideas or something that you would like to know about, or again, have any questions about, feel free to let us know. And yeah, just continue to keep your faith going. Don't forget that God loves you, God loves us all, and even though you think He's not listening, our Father is always listening. Amén. Sí, así es. Gracias, amigos, y nos vemos la próxima semana en su programa A la Luz de la Biblia. Y gracias por Eliseo, por Rubén, por Sammy y Lemuel y toda la familia de Easy Vida Radio por esta oportunidad que nos da de hacer la voluntad de Dios a través de este evangelismo, a través de internet, a través de Facebook, a través de este medio de comunicación. Gracias y que Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Stay blessed.